Buenas noches. ¿Cómo les va? Espero que bien. Vamos ya a dar inicio a nuestra clase de esta actividad 9 del día 22 de abril del 2024, que es introducción al derecho 2, ¿sí? Y el título de la de hoy es la relación jurídica. ¿Qué es la relación jurídica? Y dice que la relación jurídica se dice, relación jurídica al vínculo existente entre dos o más personas que generan derechos y obligaciones, cuando la norma de derecho imprime el sello de juridicidad y una vinculación de hechos establecidos con dos o más personas con finalidad lícita. ¿Qué significa juridicidad? Que tienen derecho a hacerlo. Jurídicamente están habilitados. Están habilitados. Y nos dice acá con finalidad lícita. ¿Qué significa eso? Que están habilitados para realizar operaciones que sí se pueden trabajar bajo la ley. O se pueden realizar bajo la ley. Por eso dice con finalidad lícita y le asigna una determinada consecuencia, surge la relación jurídica protegida por aquella. De ahí que toda la relación jurídica sea social, pero no todas las vinculaciones sociales son jurídicas. Y más adelante vamos a ver el por qué habla de que no todas, pero no todas las vinculaciones social son jurídicas. Vamos a ver un poco más adelante. Como les dije al principio, esta dice, es el vínculo, es el vínculo existente entre dos o más personas que generan derechos y obligaciones. Y dice que tienen juridicidad y una vinculación de hechos establecida con, con personas y con finalidad ilícita. Clarito. Porque no podemos nosotros hacer nada, firmar un contrato o con un animal. Es nulo de toda nulidad. La persona y sujeto. Es otro título que tenemos en esta parte. Dice, son pocas o son pocos los juristas para quienes entre estos términos técnicos existen la misma diferencia, como ocurre con la potencia y el acto. La persona es tal con el solo hecho de tener aptitud para actuar jurídicamente, aunque no participe en ninguna relación vinculatoria. El sujeto es tal en la medida que interviene en una relación jurídica concreta como titular de derechos y obligaciones, que tienen facultades y tienen deberes. Esta parte de personas y sujetos, y como vimos que tienen judicialmente o jurídicamente pueden hacer lo que pueden en derecho, ¿sí? Siempre y cuando, como dice ahí, sea lícita. División de las personas. De acuerdo a lo que prescribe nuestro Código Civil, las personas son de una existencia visible, somos humanos, y de una existencia ideal o personas jurídicas. La doctrina moderna hace la biparticipación o bipartición en físicas y jurídicas.
Más adelante vamos a ver o dar otra vez otro repaso porque ya habíamos dado, que fue en otra materia, que se dividen en físicas y jurídicas. La persona como protagonista del derecho, persona física. Dice, en la ciencia jurídica contemporánea rige este principio fundamental por el solo hecho de existir el ser humano, que es una persona sujeto de derechos y obligaciones. Dicho principio no siempre ha prevalecido en la historia. Así, la esclavitud y la muerte civil constituyeron atentados gravísimos a la atribución ipso jure de la personalidad a todo el ser humano. Ahora, todo hombre es persona, pero no todas las personas son hombres. El juego de palabras, ¿sí? Hay veces que se usa el nombre de hombre en forma genérica o en forma general, no solamente por ser varón, sino también, por eso digo que en forma genérica están, hablan de hombres, de seres vivos, de seres humanos. El derecho moderno legisla acerca del reconocimiento de la personalidad física y su preocupación llega hasta el punto en que cierta situación, el encuadramiento jurídico de la misma no coincide con la realidad de la vida humana, considerada en sus dos términos conocimientos y muerte, con sus términos nacimiento y muerte. Todo esto, toda persona y sujeto eh, tienen algo o tenemos algo en común que se llama nombre. Y dice, llámese nombre a la designación que lleva la persona de una manera habitual para ser conocida o individualizada en la vida social. La designación que lleva una persona de una manera habitual. Yo soy Carmelo desde nacimiento. Hasta el día de mi muerte yo voy a seguir siendo Carmelo. Por eso dice de manera habitual para ser conocida e individualizada por la vida o en la vida social. Que si yo no tengo nombre, ¿cómo me van a llamar? Como institución jurídica, el nombre llena la función de identificar al sujeto de derechos y obligaciones. Pero si yo no tengo nombre, ¿qué obligación voy a poder asumir? ¿Qué derecho voy a tener? Ahora, yo tengo hoy un nombre y un apellido, yo tengo derecho, tengo obligación. Es de trascendencia eh, precipua, de trascendencia en las relaciones humanas intersubjetivas, saber quién puede ejercer su derecho y quién debe cumplir con su deber jurídico u obligación. Y acá viene algo importante de lo que debemos tener muy en cuenta. Ir marcando con asterisco. Y dice, clases de nombre y su determinación. Clases de nombre y su determinación. En las personas físicas o entes humanos, los elementos que constituyen su designación son fundamentales. Nombre, propiamente dicho, de pila, bautismo o pronombre que individualiza a la familia. El apellido o nombre patronímico que individualiza en la sociedad. Se transmite a los hijos e indica la filiación y el origen de la persona. A diferencia de los nombres patrónicos, perdón, patronímicos, perdón, determinado automáticamente en la filiación el nombre que debe responder al sexo.
es tradicionalmente elegido por el padre o la madre en ejercicio de la patria potestad. ¿Qué significa la patria potestad? Es el poder que tienen los padres sobre los hijos hasta la mayoría de edad o hasta que esta persona, este individuo, este ser humano, eh, pida pida que se le reconozca ya como mayor edad para que él pueda independizarse. Me viene el nombre en este momento. eh, no me viene en este momento. Pero sí, son personas que llegado un momento, 14, 15, 16 años, eh, ya solicita judicialmente eh, ser liberto. Me viene el nombre ahora, pero sí es ya en forma independizarse de sus padres. Tienen también nombre las personas de existencia ideal constituidas según los casos por la razón social, la enseñanza que puede ser una denominación emblemática o designación. No nominativa, la razón social no debe confundirse con la denominación asignada al establecimiento industrial. Luego viene la naturaleza jurídica del nombre civil. El nombre, el nombre civil es civil, una institución jurídica compleja, integrada por elementos adquiridos de modo diversos y separados. Su función y finalidad consiste en proteger simultáneamente los ingresos individuales y sociales. El nombre es un bien de la vida jurídicamente protegido. Y recordemos que por eso dice acá que el nombre es jurídicamente un bien protegido. La vida del ser humano es un bien protegido. Está protegido por ley, por eso dice es un bien protegido. El Estado protege eso. Jurídicamente el Estado protege. ¿Por qué? Porque si a esa persona le hacen daño, el Estado toma carta en esa parte, en el asunto. Protección jurídica del nombre. El derecho que toda persona tiene sobre su nombre se pone de manifiesto de dos formas, positivas y negativas. La primera dice consiste en la facultad de usarlas en la facultad de la vida civil y la segunda en impedir que un tercero lo use sin derecho. El nombre es un derecho subjetivo y su uso está jurídicamente protegido. Juan Pérez, con número de identidad, número tanto, no puede ser un Juan Pérez con otro número de documento. Son diferentes. Y ese Juan Pérez con un número de documento número uno está protegido igualmente con el mismo derecho de que Juan Pérez con el número de documento 2. Por eso dice, no se puede usar el nombre de otra persona, el uso sin derecho. El nombre es un derecho subjetivo y su uso está jurídicamente protegido. Domicilio. ¿Qué es el domicilio? ¿A qué se refiere cuando habla de domicilio? Y dice, etimológicamente deriva de los vocablos latín domum y colere, que significa habitar una casa. El domicilio es el asiento territorial que debe tener toda persona para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos. Si yo necesito contraer un o cumplir o hacer un contrato, yo si vivo en la calle, yo no puedo hacerlo.
Entonces, por eso dice que el domicilio es un asiento territorial que debe tener toda persona, aún siendo alquilada. Esa casa, ese departamento, todo, cualquiera de ellos, debe ser, debe tener cada persona debe tener un lugar donde vive. Toda persona debe tener un domicilio determinado. Si no lo tiene, la ley se lo da, por cuanto el domicilio es indispensable para la vida jurídica, exigiéndolos el orden social, el interés público y el de los terceros. Unidad. La persona no puede según nuestros derechos, sino un domicilio general. No puede tener según nuestros derechos, sino un domicilio general. Es decir, el concurso de dos domicilios reales al mismo tiempo. Domicilio, residencia y habitación. Resulta siempre instituido por la ley. Su finalidad es dar cierta certeza del asiento jurídico de las personas. Por esto se extiende un lugar de habitación real de una persona que puede estar en un lugar del domicilio o de otro. La residencia es el lugar en la que permanecía la persona. Se prolonga por cierto periodo de tiempo sin la intención de establecerse allí. Luego viene algo muy importante que otro título dice, domicilio político y civil. ¿Por qué nos habla de esto? Dice, los efectos jurídicos que el domicilio origina pueden referirse a la esfera del derecho público y a la esfera del derecho privado. De ahí la distinción entre domicilio político y civil. El primero está considerado por la ley para la producción de consecuencias de derecho público interno. Por ejemplo, el domicilio fijado a los ciudadanos electores en el padrón electoral. Todo, aún estando en alquiler, se debe registrar, señalado para el servicio militar, para todo, ¿sí? Porque en algún momento la autoridad o las autoridades requieren de esa persona y van directo a buscarle ese lugar. Domicilio civil y sus clasificaciones. El domicilio civil puede ser clasificado en domicilio general u ordinario y domicilio especial. El domicilio general u ordinario es el que tiene la persona para todos los derechos y obligaciones civiles. El domicilio general puede ser de tres clases. Real o voluntario, que dice determinado por la voluntad del domicilio. Forzoso o legal, que dice es fijado en exclusividad por la ley. Y de origen, que es por la voluntad de los padres de domiciliado. Domicilio especial es el constituido por las partes de sus contratos con prescindencia de toda idea de residencia. Tenemos domicilio legal, también tenemos el domicilio real. Vamos a hablar un poquito cortamente de lo que es el domicilio legal. Establece que el domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir pruebas en contrario, que una persona reside de una manera permanente para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus funciones. Luego dice el domicilio real. Es el lugar donde tiene establecido el asiento principal de su residencia y de sus negocios. Elementos constitutivos. Tienen dos elementos, objetivos y de hechos intencionales. Luego tenemos domicilio de origen. Toda persona natural tiene desde su nacimiento un domicilio que la ley le atribuye de pleno derecho. Es el llamado domicilio de origen.
definido por el Código Civil. El domicilio de origen es el lugar del domicilio del padre el día de la casa de sus padres, que empezó a habitar desde el día de su nacimiento. Este precepto dice, determina el lugar donde se encuentra el domicilio de origen. Toda persona, dice, eso sabemos, que toda persona tenemos nuestros derechos, somos personas físicas y personas jurídicas, con capacidad de obrar y de hechos y de derechos. La capacidad de las personas humanas, dice, tienen dos aspectos, capacidad de derecho y capacidad de hecho. La primera está relacionada con el goce y la segunda con el ejercicio. Capacidad de derecho es todo lo que yo puedo hacer. Y la segunda dice, y, y la segunda con el ejercicio, con el ejercicio. Tiene capacidad de derecho y la capacidad de hecho. La primera está relacionada con el goce y la segunda con el ejercicio. Primero yo puedo hacer y el segundo yo debo hacer. Así en palabras cortas para que podamos entendernos mejor. Todo tiene un principio y todo tiene un fin. Y en la vida del ser humano no es la excepción. ¿Qué significa eso? Dice, diferencia con no, perdón, el principio y el fin de la persona física. La existencia jurídica de las personas físicas comienza desde el momento de su concepción en el seno materno y termina con la muerte natural o su desaparición con presunción de fallecimiento. Desde el momento de su concepción es ya una persona. Y es más, ese feto, ese espermatozoide ya tiene derecho. Diferencia con la persona jurídica. Estamos hablando primeramente de la persona física. Ahora vamos a ver lo que es la persona jurídica. Comienzo y determinación de las personas jurídicas. La existencia de las personas jurídicas comienza desde el día que fuesen autorizadas por la ley o por el gobierno, con la aprobación de sus estatutos y autorización administrativa en la que se confiere por decreto del Poder Ejecutivo el acuerdo con las normas legales pertinentes, como es el caso de la sociedad anónima. Recordemos que estas, la diferencia entre física y jurídica, como dice acá perfectamente, no es que se forman así porque sí. Todo tiene su fundamento, todo tiene su porqué y por sobre todo no podemos hacer sin ningún papel eh, escrito jurídicamente o hecho jurídicamente. Y tampoco esto termina eh, así porque sí. Tiene también así como con la vida física, con la persona física, hasta su fallecimiento. Una vez que se constató su fallecimiento, esa persona ya no existe. Y nos dice acá que con las personas jurídicas, dice, según el Código Civil, por disolución en medio de las deliberaciones de sus miembros aprobadas por el gobierno, si la personalidad jurídica o la personería jurídica de es una concesión del Estado, lógico que ella no puede desaparecer sin la intervención del concedente.
No es porque ya no nos entendimos más en la sociedad. Y yo me voy por un lado, el otro se va por su lado, cada uno por su lado y termina. No, eso sigue vigente hasta tanto que se pongan de acuerdo todos los socios y decidan por asamblea y presenten de nuevo, por eso dice, eh, para que pueda desaparecer sin la intervención del cedente. El Estado debe tener conocimiento de vuelta. La misma cosa pasa con el fallecimiento de la persona física. El Estado, por eso está el registro civil. En el registro civil se anota todos quienes nacen, los que se casan, los que se divorcian, todo va anotado ahí. Y por último, también van aquellos que mueren. Todo. Tenemos también el objeto, el objeto de la relación jurídica. Y dice, se ha dicho en su lugar que todo vínculo de existencia entre dos o más personas generador de derechos y obligaciones constituyen la relación jurídica. Hemos leído más de una oportunidad, hablamos en más de una oportunidad sobre esa cuestión y dice, todo derecho subjetivo o poder reconocido por el ordenamiento tiene siempre un objeto determinado que consiste en la consecuencia de algún beneficio para el titular. El objeto de la relación jurídica es todo lo que puede estar sometido a las disposiciones del sujeto. Y esto tienen cosas que serían la palabra cosas en el lenguaje corriente es empleada para designar todo lo que existe con valor económico o sin él. En el tecnicismo jurídico, dicho vocablo tiene una acepción más restringida según el Código Civil. Cosas son todos aquellos objetos corporales susceptibles de tener un valor. Y cuando hablamos de cosas en el lenguaje corriente, tenemos como ejemplo, o dice, el sol, la luna, el aire, eso no tiene precio. Y sin embargo, en cosas, en tecnicismo jurídico, dicho vocablo dice, tiene una acepción según el Código Civil. Cosas son todos aquellos objetos corporales susceptibles de tener un valor. Hablamos ya de cosas, ahora vamos a hablar de bienes. Dice, en materia jurídica es también empleado el vocablo bienes, que que tiene doble significado. Según el Código Civil, los objetos inmateriales susceptibles de valor e igualmente las cosas se llaman bienes, en excepción restringida. La palabra bienes designa los objetos inmateriales susceptibles de tener valor. Son inmateriales por cuanto no caen bajo la acción de nuestros sentidos y no podemos verlo ni palparlo, pero existen intelectualmente. El vocablo bienes es una significación genérica más amplia, comprende de todos los tipos e incorporales susceptibles de tener un valor económico. Esto es las cosas y los derechos. Cosas y los derechos. Ya hablamos de cosas, hablamos de bienes y ahora vamos a hablar de patrimonio. El patrimonio dice, se compone de un activo y un pasivo. El activo está constituido por los bienes que posee una persona. El pasivo son las cargas que la gravan, es decir, las obligaciones que pesan sobre ella. Patrimonio es de una persona, es el conjunto de sus bienes y las cargas que graban a la misma.
Las obligaciones, patrimonio. Primero vimos que el activo son que está constituido por los bienes que posee esa persona, ¿sí? Casa, terreno, vehículo. Y los pasivos son todos los que graban, es decir, las obligaciones que pesan sobre ellos. Cheque, pagaré, todo eso. Todo lo que produce, eh, todo lo que sea o produce obligaciones a esa persona. La naturaleza del patrimonio. Sostiene que el patrimonio es un atributo de la personalidad. La persona constituye el soporte del patrimonio. Este no puede existir sin aquello. Una cosa acompaña a la otra. Eh, Tenemos también naturaleza del patrimonio, que ya leímos una partecita. Frutos, dice, llámese fruto a lo que la cosa produce regular o periódicamente sin alteración o disminución. Diversas clases de frutos. Existen tres clases de frutos, dice. Naturales, industriales y frutos civiles. Y vamos a ver lo que significa frutos naturales. Significa son los que nacen o se producen espontáneamente. Por ejemplo, la cría de animales eh, y de lo que producen los árboles. Frutos industriales, dícese de los que obtiene por el trabajo del hombre aplicando o aplicado al cultivo de la tierra, ejemplo de los cereales. Luego vienen los frutos civiles. Son de acuerdo con lo estipulado con el Código Civil, los que provienen del uso y goce de las cosas que se han concedido a otros. O en términos más precisos dice, las rentas que las cosas producen. Ejemplo, los intereses de capital. Dice, las cosas también se clasifican, tienen su clasificación. Y dice, según el Código Civil, las cosas se clasifican en muebles e inmuebles, fungibles e infungibles, principales y accesorios, enajenables e inajenables, o cosas que están en el comercio o fuera de la misma, como los animales o por su natural fuerza exterior a ellas, como los libros, las mesas, afuera de él. Las cosas muebles, dice, son todos aquellos que se puedan transportar. Como dice acá, se pueden transportar de un lugar a otro, ya sea por sí mismo, como los animales, o por la fuerza exterior a ella, como los libros o las mesas. Se lleva sin ningún problema de un lugar a otro. Son muebles, los que se pueden mover. Luego están las cosas inmuebles, que son los terrenos. No se pueden mover, entonces por eso se llaman inmuebles. Muebles son todos los que ya dijimos, es todo aquellos que podemos trasladar de un lugar a otro. Y los inmuebles son todos eh, todo aquellos que contienen tierra, todo lo que sea tierra. Acá está lo que le había dicho ya. Cosas inmuebles son las que se encuentran por sí mismas inmovilizadas de un lugar determinado. Ejemplo, el terreno, un edificio, un árbol. Ninguno de los tres podemos empujar y llevar a otro lado. Ninguno de los tres.
Entonces es por eso que tiene el nombre de inmueble. Inmuebles por naturaleza son las cosas que se encuentran por sí mismas inmovilizadas. Por tanto, la condición natural de ellas se constituye en su inmovilización. Y hay varios puntos que son los inmuebles, hablando de muebles e inmuebles, hay varias. Pero en los que a nosotros nos mueve un poco estos dos puntos, lo que es todo lo que sea muebles y todo lo que sea inmueble. Claro, sin dejar de mencionar los demás, ¿sí? Los inmuebles por accesión, dice, por dar un ejemplo más, cuando una cosa mueble se incorpora a otra cosa, el Código Civil distingue dos clases físicas y morales. Física supone que la unión material de las cosas muebles e inmuebles y se produce cualquiera sea la persona que haya puesto el inmueble en cosas muebles o inmovilizar. Luego tenemos, acá está esto, lo que también es nuestro título, cosas fungibles y no fungibles. Fungibles son aquellas que todo individuo de una especie equivale a otro individuo de la misma especie, que pueden sustituirse las unas por las otras de la misma cantidad o calidad. Posee dos características. Una, equivale perfectamente a la otra y que puede ser sustituida las unas por las otras a condiciones de que sean de la misma cantidad o calidad. El calificativo de fungible significa de que una cosa puede las veces que la otra, que una cosa puede las veces que la otra. Ejemplo, un kilo de arroz equivale perfectamente a un kilo de la misma calidad. Un kilo de arroz por un kilo de harina, un kilo de harina por un kilo de azúcar. Estamos hablando de eso. Luego tenemos, esos son los fungibles. Luego los no fungibles son aquellos que no pueden ser sustituidos las unas por las otras, porque están dotadas de una individualidad propia. Las cosas consumibles, aquellas cosas cuyas existencia termina con el primer uso y las que terminan para quien deja de poseerlas, por no distinguirse de su individualidad. Esas son los consumibles y no consumibles. Y así vamos, eh, tenemos varios, por eso dije, varios tipos de muebles e inmuebles y cosas que vamos a ir aprendiendo. Clasificación de los bienes considerados en relación a las personas a quienes pertenecen. Y esto dice, estos tienen cuatro distinciones con respecto a las personas a quienes pertenecen o los tienen bajo su dominio o posesión. Bienes del Estado es uno, bienes del Estado, bienes del municipio, bienes de la Iglesia Católica y bienes particulares. Y ahora vamos a ir viendo en forma individual. Bienes del Estado. Los bienes del Estado pertenecientes al Estado, dice, sobre que ejerce dominio y posesión, se subdividen en bienes públicos y privados. Los bienes públicos del Estado son los poseídos por el mismo en su carácter de ente soberano. Ellos constituyen el dominio público, la condición necesaria para que los bienes del Estado sean considerados como bienes públicos. Es al que debe estar destinado el goce y el uso de todos sus habitantes. Y acá viene algo muy importante y esto va a subrayarlo. Y dice, el Estado presenta tres características: inalienable, imprescriptible e inembargable.
¿Qué significa esto? No se puede regalar, por eso dice, es inalienable, no prescribe, es del Estado y punto, es del Estado. Y por sobre todo es inembargable. Nadie puede ir a embargar nada de lo que es del Estado. Aún siendo el mismísimo presidente de la República ni el mismísimo presidente de la Corte Suprema de Justicia. No puede. Por eso tiene estas tres razones que son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Ninguna de estas tres cosas le puede pasar a los bienes que son del Estado. Bienes privados del Estado son los que el mismo posee en su carácter de persona jurídica respecto a los bienes que integran el dominio privado del Estado. Este ejerce una titularidad similar a las de la partida de los particulares sobre sus propios bienes. El Estado, como persona jurídica, tiene respecto, tiene respecto de sus bienes privados un verdadero derecho de propiedad. Todos tenemos nuestros derechos, todos tenemos nuestras obligaciones. Y repito, desde el momento de su concepción hasta el día de su muerte. Y el Estado también lo tiene. Dice, son bienes privados del Estado todas las tierras que estando situados dentro de los límites de la República carezcan de dueño o de otro dueño. Por eso es que anteriormente se usaba mucho el término terrenos fiscales. Y al decir fiscales es del Estado. Entonces, el Estado es el único dueño, no un particular o un civil. Y los bienes privados son las minas de oro, plata, cobre, piedra preciosa, sustancias fósiles, hidrocarburos, petróleo. Son los bienes eh, privados del Estado. Y los bienes del municipio, dice, son los que están todos bajo el dominio de las municipalidades. Este precepto, dice legal, emplea el término municipalidad como municipio. Los bienes municipales se clasifican en públicos y privados. Públicos y privados. Los públicos, dice, de los municipios son los que el mismo ha destinado al uso y goce de todos sus habitantes. Las calles, las ciudades, plazas, parques, playas, etcétera, que también son inajenables. No puedo irme yo a decir, esta playa es mía y yo hago acá lo que quiero. No, es del Estado público. O sea que en este caso las playas son de las municipalidades, según nuestro Código Civil. Luego tenemos los bienes privados del municipio. Son los poseídos por este fin, estar destinados al uso y goce de todos sus habitantes. Así, los edificios mandados a construir para el funcionamiento de la administración municipal, los muebles útiles, medios de transporte que no están sujetos a la prescripción, son a la prescripción y son enajenables. Luego viene la tercera parte que son los bienes de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica y las municipalidades y las comunidades religiosas son católicas y de las comunidades religiosas, no católicas. La católica es persona jurídica de existencia necesaria. Los bienes que en tal carácter posee se clasifican
en lugares sagrados, las basílicas, las iglesias y los oratorios. Lugares píos o religiosos, los conventos y seminarios. Y bienes temporales de naturaleza son muebles e inmuebles destinados al cumplimiento de su misión. Dichos bienes pueden ser enajenables en conformidad a la disposición de la Iglesia Católica, pero no la del Estado. Causas o causa el negocio jurídico. Causa de la jurisdicción. Dice la causa que da conocimiento o nacimiento a la reacción jurídica o fuente productora de derecho, llámese hechos jurídicos o jurigen. Hechos jurídicos, dice, según el Código Civil, son hechos civiles, los hechos jurígenos son todos los acontecimiimientos de producir una adquisición modificada con transferencia o existencia de los derechos y obligaciones. Estos hechos también se clasifican en naturaleza y humana. En naturaleza, dice, son los producidos por causas completamente extrañas al hombre e independientemente del mismo, sobre todo los cuales no ha podido influir ni modificar. Sin embargo, los hechos humanos, dice, son los resultados de la obra directa o indirecta de los hombres, efectuados o realizados por el mismo. Un contrato de compraventa celebrado entre dos o más personas en virtud al cual el comprador adquiere todos los derechos sobre una cosa. Hechos humanos, voluntarios e involuntarios. Acá existe una cosa muy importante que en estos hechos humanos voluntarios son los ejecutados con discernimiento, intención y libertad. Las condiciones necesarias para que un acto jurídico tenga el carácter de voluntario son internas y externas. Las primeras la primera se relaciona con la esencia misma de la voluntad, la segunda con la exteriorización, sí, con la intención, las condiciones necesarias para que tenga debe ser acá, discernimiento, intención y libertad. Saber perfectamente, calcular perfectamente, tener la intención de hacer y esa libertad de hacer, cualquiera sea su intención. Si trabajo, bueno, tengo que trabajar de esta forma, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. La intención, tengo que hacerlo bien. La libertad, tengo esa libertad plena de hacer como yo quiero o como a mí me gusta o como a mí me parece mejor. ¿Sí? Involuntarios, son ejecutados sin discernimiento, intención o libertad. Por lo tanto, si fallara uno de estos elementos, el hecho se reputará involuntario. No producen efectos jurídicos ni clase de hechos involuntarios. Te caíste, se rompió algo, es un hecho involuntario. No pasó porque no pasó porque tenía que pasar, porque fue un accidente. Ahora, si pensaste romper la ventana, romper la puerta, hiciste todo eso, significa de que tuviste discernimiento, tuviste intención y tuviste esa libertad de hacerlo. Pero si te caíste, te tropezaste, te caíste, se rompió una ventana, se rompió una puerta o se rompió algo, entonces es un acto involuntario. Actos ilícitos. Estos se clasifican también de hechos humanos voluntarios y en
lícitos e ilícitos. Y vamos a ver un poco qué dice. Actos lícitos son acciones voluntarias no prohibidas por la ley de que puede resultar alguna adquisición, modificación o extinción del derecho. Ejemplo, Juan para distraerse pinta es voluntario, ¿sí? Él pintó algo y hizo porque él quiso. O este hecho voluntario es lícito, pero no tiene ninguna percepción jurídica. Si yo le había pedido a Juan Pérez que me pinte lo que yo no quise pintar, es un acto lícito, pero no tiene ninguna percepción jurídica. Dice. Si el mismo trabajo es realizado por el pintor Ramón, con quien el señor Juan acordó el precio y plazo y demás condiciones, entonces produce consecuencias, acordó el precio, plazo y demás consecuencias, y demás condiciones, pero entonces produce consecuencias jurídicas. Los hechos ilícitos. Sabemos que todo lo ilícito es lo que está fuera de la ley. El concepto de un acto jurídico dice, son hechos voluntarios ilícitos realizados con el propósito de establecer relaciones jurídicas. Esto es adquirir, conservar, modificar, transferir o alquilar de derechos y obligaciones. Ejemplo, los contratos en general, los testamentos, reconocimiento de un hijo. Los actos jurídicos son actos voluntarios y también son lícitos y tienen como fin inmediato establecer relaciones jurídicas. La voluntad consciente en el jurídico dice, dentro de esta categoría, los actos jurídicos deben distinguirse los negocios jurídicos son declaraciones de voluntad de los particulares encaminadas a la obtención de fines jurídicamente protegidos. Pertenece el negocio jurídico a la categoría genérica de los actos jurídicos porque en su producción concurre la voluntad consciente. Yo vine en forma voluntaria a firmar un documento, en forma voluntaria a transferir un inmueble, en forma voluntaria a transferir un mueble. Voluntad consciente. Todo esto tiene un poco de efectos relativos a los actos jurídicos, dice uno de los títulos. Y ahí dice, en principio, los actos jurídicos solo producen efectos entre las personas que lo han otorgado. Por consiguiente, ello no puede perjudicar o aprovechar a quienes no han concurrido para su otorgamiento. Respecto tales personas son extrañas y se denominan terceros. Como ejemplo, dice, los efectos de los contratos se extienden activa y pasivamente a herederos y sucesores, a no ser que las obligaciones que nacieran de ellos fueran inherentes a las personas o resultasen lo contrario a una disposición expresa en la ley, o una cláusula en el contrato, o de su naturaleza misma. Los contratos no pueden perjudicar a terceros. No pueden perjudicar a terceros. O sea, yo no puedo decir, bueno, eh, yo vendo esta casa y le voy a sacar la casa del vecino. Yo vendo esta casa, es el comprador, se hace responsable de lo que yo vendo y yo me hago responsable por lo que yo vendí. No, no tiene por qué el vecino o otras personas o mi señora o mis hijos pagar las consecuencias por lo que yo he hecho.
Eso dice, tercera persona no tiene por qué ser perjudicada por esos actos. El concepto de actos ilícitos son aquellas prohibiciones post a la ley, ordenanzas, reglamentos y que contienen una sanción penal. Tales actos prohibidos pueden consistir en acciones u omisiones. El delito. La palabra delito tiene derecho civil una significación diferente a lo que es el derecho criminal. Para la doctrina científica y legal existen pues delitos civiles y penales. En el Código Civil, delito es el acto ilícito ejecutado a sabiendas y con intenciones de dañar a personas o derechos de otros. El delito civil conceptualmente requiere dos elementos: el subjetivo, que consiste en la ejecución del acto ilícito a sabiendas con la intención de dañar y mediando dolo y el objetivo de daño. Con la intención de dañar y mediando el dolo y el objetivo de daño. Es el daño y dolo significa de que lo que estás haciendo está mal y estás perjudicando o haciéndole algo grave a esa persona. Y por sobre todo, como dice, y el objetivo es el daño. Eso es el delito. Y existen también, aunque ustedes no crean, el cuasi delito. Y dice, el acto ilícito realizado sin intención dolosa, pero con negligencia o culpa imputable, cuando el hecho ocasiona un daño a otro por culpa o negligencia de la gente, quien está obligado a la reparación de los daños o perjuicios. Existe cuasi delito. Algo que todos hacemos o habremos hecho en algún momento. Pasar el semáforo en rojo. El propietario de un animal salvaje ocasiona un accidente o una persona, en este caso el dueño es el responsable. El acto ilícito realizado sin intención dolosa, pero con negligencia. Al cruzar el semáforo rojo, nosotros ya estamos en forma de negligencia y ya es doloso. Sabemos que si le tocamos a alguien, le chocamos a alguien, le chocamos a alguien, o hay alguien en nuestro camino, perjudicamos a alguien, nosotros estamos en forma dolosa. ¿Por qué? Primero, porque pasamos el semáforo en rojo. Ya es una pena. Y segundo, es un cuasi delito ya es. Pero no deja de tener, no, eso no significa que nosotros dejamos de tener responsabilidad. Y como dice, el propietario de un animal salvaje ocasiona accidente a una persona. En este caso, el dueño es el responsable. Mismo el perro de la casa salió a la calle y le mordió a alguien. El dueño de ese perro es el responsable de los daños que pudo haberle ocasionado ese animal a ese ser humano. Y correr con todos los gastos que requiere. ¿Por qué? Porque él es el responsable. El animal no puede ser responsable de lo que hace. La relación jurídica procesal, que es la última parte ya de esta nuestra clase, dice, la modalidad de la relación jurídica constituye la relación jurídica procesal, que es autónoma y está regulada por las leyes propias. Con la contestación a la demanda queda trabada la litis y se origina lo que en derecho procesal moderno se denomina relación jurídica procesal. Pertenece a la esfera del derecho público por su naturaleza. Es triangular,
¿Por qué es triangular? Y dice, acá va la respuesta. Porque intervienen tres sujetos, el actor, el demandado y el juez. Es fuente legal de derechos y obligaciones recíprocos entre autor y demandado y entre estos el juez. Ordinariamente interviene como parte en el recíproco entre los actores. Hasta aquí llega nuestra clase del día de hoy. Un poco largo nuestra clase. Creo que es un poco larga. Y esperando que sea o que haya sido bueno para la cultura nuestra y que por sobre todo para los trabajos que están realizando les sea de utilidad. Yo les deseo buenas noches y que nos veremos en la próxima clase. Buenas noches.